Nos vamos a poner en contacto ya nomás con Andrés de León, titular del Consejo Médico de Córdoba, sobre la noticia que decíamos, ¿no? El Consejo de Médicos de Córdoba demanda más intensivistas. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto. Doctor, ¿cuál es el cuadro de situación hoy en nuestra provincia de Córdoba? Bueno, el aumento de contagios que se da en todo el país es un contagio también en Córdoba. Si bien estamos como en una meseta, el peligro es la cantidad de pacientes que se internan y que necesitan una terapia intensiva o de un cuidado intermedio, porque ellos están muchos días en la terapia ocupando camas. Entonces, cada día que tenemos esta tasa de casos, significa una gran cantidad de pacientes que ingresan, y son pocos los que ingresan porque demandan más días para ingresar. Claro. Entonces, de a poquito va aumentando el número de pacientes que requieren de estos cuidados intensivos, y la falta de recursos humanos es lo que más preocupa, porque recursos de camas, de medicamentos, de oxígeno, por suerte estamos bastante bien, pero el personal humano, ¿no? Digamos que atiende a los pacientes, claro, esos son los que están extenuados, están cansados, y no hay más. ¿Qué ocupación de camas UTI hay en la provincia? Y en esta semana que transitamos ha rondado el 40%. No es muy elevada, pero vuelvo a insistir, los pacientes que requieren atención con respiradores y todo lo demás, es un trabajo muy desgastante. O sea, no es lo mismo que tener un paciente que sufrió un traumatismo o un infarto, que tener un paciente que está ventilado, que hay que pronar, lo que significa darlo vuelta en la cama, está sedado, y si es obeso hace falta 3, 4 personas para manipularlo, y la fisioterapia es muy dificultosa. Y veíamos... Recién ahí pasaban ustedes de una señora mayor, con obesidad, sin ver el rostro, por supuesto. Y bueno, esos son pacientes muy difíciles de manejar, porque hay que estar constantemente sobre el paciente, ¿no? Y eso desgasta al personal de enfermería, médicos, kinesiólogos, al personal que hace limpieza, porque el equipo es muy amplio, ¿no? Claro. ¿Y cuántos días pasan estos pacientes en promedio en terapia? 20 días aproximadamente. Claro. Algunos han pasado mucho más. Hay pacientes que han salido de su internación después de 2 meses. Otros están mucho tiempo y fallecen también. Entonces la rotación de las camas es baja, y eso hace dificultoso, digamos, el trabajo de todo el personal. Doctor, también es bien sabido que esta segunda ola de COVID teníamos un promedio de infectados en 54 años. Esto demanda mucho más tiempo en terapia intensiva para la recuperación. Lógicamente se necesitan mucho más profesionales. ¿Qué es lo que dice el gobierno respecto a este tema, doctor? No, están muy preocupados. Ellos piensan que si se baja la circulación de las tareas que no son esenciales y las tareas que son laborales, etcétera, que esas hay que mantenerlas en todo lo posible, que si se bajara la actividad no esencial, que le llaman, bueno, fiestas, reuniones no de mucha gente, digamos, que no están autorizadas, etcétera, este número bajaría rápidamente y bueno, traería un alivio. Pero bueno, hay veces que como sociedad no tenemos la madurez suficiente para hacer lo que corresponde, y necesitamos que venga la autoridad a imponernos restricciones. Es una lástima que después de 1 año y pico de pandemia, como sociedad no hayamos aprendido que es mucho mejor ser uno mismo el que dicta sus propias normas en cuanto a las conductas que tiene que tener socialmente, y no necesitar que venga otra persona, una autoridad, y nos imponga qué debemos o no debemos hacer. Doctor, porque ahí van a pecar por pecadores. ¿Cuál sería la salida que ustedes plantean a mediano plazo respecto a esta falta de recursos humanos? ¿Qué es lo que se plantea allí en el Consejo de Médicos? No hay mucha alternativa. O sea, si se pudiera incorporar médicos de otras provincias, etcétera, con gusto lo haríamos. Pero las otras provincias no están mejor que nosotros. Claro, de hecho, el año anterior se brindaron intensivistas de Córdoba a otras provincias como Jujuy, por ejemplo.
Sí, fue un momento que en Córdoba, por suerte, veníamos bien, venía trabajando muy bien esto de aislar los focos y concentrarlos. Si ustedes se acuerdan lo que pasó en Tras la Sierra, bueno, el mismo Río Cuarto, etcétera, que tuvo algunos focos que rápidamente fueron abordados. Eso hacía que en algunos lugares, no es que nos sobraran, pero podíamos disponer de algunos intensivistas que pudieran dar una mano en otro lado. Pero yo creo que hoy, como está la situación, en todos lados necesitan más gente. Buenos Aires necesita más gente, Capital necesita más gente, hay otras provincias que necesitan más gente. Y los pocos que por ahí no están sobrecargados en provincias vecinas, bueno, tienen que tomarse también un descanso porque han pasado un año de mucho trajinar, así que tampoco vamos a conseguir mucha gente, lamentablemente, y no es un problema de Córdoba ni del país, a nivel mundial escasean los intensivistas. Acá más porque aparte no los cuidamos, no les pagamos bien, no les damos de descanso, no le damos posibilidad de tratamientos psicológicos cuando lo necesitan, porque es muy, muy estresante esta tarea que ustedes ven en las imágenes. Tremendo. Entonces, bueno, sufrimos peor que en otro lado del mundo, pero es una escasez mundial. Doctor, habría que trabajar, pienso en esto que usted menciona, y ya haciendo una mirada a largo plazo, respecto a la formación, ¿no?, de intensivistas con un cuadro que los contenga, ¿no?, tanto en lo profesional, en lo humano, en lo psicológico, porque la tarea es muy activa y es muy desgastante, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que establecer un cuadro diferencial de lo que requiere humanamente a una persona una actividad u otra actividad. Acá los logros por ahí, sobre todo salariales, se hacen en función de presiones, de paros, medidas coercitivas, de fuerza, etcétera. Cuando en realidad deberíamos, en estos casos, no podemos esperar que los terapistas hagan una medida de fuerza para darnos cuenta de que son un recurso que es distinto, sin desmerecer a otro, ¿no? Un médico que hace otra tarea asistencial de menor, digamos, desgaste físico y mental. Entonces hay que hacer un análisis de todo. Después realizaremos otros que también son realmente recursos que se desgastan mucho, ¿no? Pero por lo pronto, en este momento, se ha puesto en desnudo la fragilidad del sistema para con estas personas que son esenciales. Sí, por ahí lo urgente tapa lo importante. Sí. Hemos visto en general en varias provincias de la República Argentina, por no decir en todas, y usted también lo dice a nivel global, ¿no? Este descuido que había con la salud se puso de relieve en la pandemia, pero hemos visto manifestaciones en todo el país respecto a un personal que debiera estar por lo menos bien pago, y se ha notado una situación más digna, en esta ¿no? pandemia que no. Por último, doctor, ¿qué proyección podremos hacer para las próximas semanas o los próximos días con esta pandemia en nuestro país? Bueno, esperemos que de a poco, yo creo que algunas imágenes y bueno, gracias también en parte a ustedes que muestran esta realidad, en algunos lugares se ha tomado un poco más de conciencia y se ha disminuido un poco la circulación innecesaria. Y bueno, si esto se mantiene, bueno, yo tengo esperanza de que no se saturen las camas, porque si no va a ser una situación no muy placentera ni agradable. Así que bueno, estaremos atentos a la evolución, iremos hablando semana a semana de lo que va pasando. Hoy todavía no estamos desbordados, estamos muy cansados, muy agotados, ya casi le diría hartos de esta pandemia, pero bueno, seguimos con todas las fuerzas que me hacen falta luchando contra esto. Bien. Muy bien, Doctor Andrés de León, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos brindó. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.